un guante que dentro tenía como pinchos y decíamos, ¿pero dónde hemos sacado esto? Estoy jodido. Llamada, Tomeu Nadal. ¿Qué tareas tenías tú como capitán? O sea, ¿qué responsabilidad, qué tareas tenía un capitán como tú en el Albacete, por ejemplo? Padres ahora están enfocados en que sus niños sí quieren ser futbolistas y para mí eso es una equivocación muy grande. Futbolista y portero y futbolista, ¿qué va antes? Futbolista primero, ¿Sí? yo creo, ¿no? Tastes good like soul food. Parked up outside in the old school. The new me back with the OU. The dog always finds his way back home and it's so true. Hola Tomeu, bienvenido al podcast Area 25. Buenos días, encantado de estar en casa por fin. Luego hablaremos de que ha sido la primera vez que en tu país cambiamos de en tu casa. oficina, estamos en un sitio mucho más grande y mucho más chulo y lo ha visto hoy por primera vez. Luego hablaremos de eso. Pero empezamos por la primera pregunta que la gente se ríe. Porque es un vago, Marc. la gente dice que soy un vago y que no hago mi trabajo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es eso? Es porque aquí es el invitado que se presenta. Por tanto, ¿quién es Tomeu Nadal? Esa es mi primera pregunta. Buah, No tenía el guión preparado. Eso es no, para nada. Pregunta filosófica ahora, ¿Cómo? Pregunta filosófica aquí de ese Por rollo. a nivel... ¿Quién es Tomeu Nadal en el mundo? ¿Quién es? Sin pensar. Un padre de familia, Bueno. ahora mismo. Padre de familia, lo primero de todo. Y después, bueno, gracias a Dios, pues me dedico a lo que yo creo siempre soñé desde pequeño y que mucha gente tiene en mente también cuando empieza a jugar al fútbol. Y pues, por suerte, me puedo dedicar a mi deporte y a mi sueño. Y ahora mismo pues soy futbolista también, aparte, y portero. Muy bien, tenemos un portero y más cosas que se deja, Más cosas que luego entraremos. que luego entraremos en detalle. Futbolista y portero y futbolista, ¿qué va antes? Futbolista primero, ¿Sí? yo creo, ¿no? Es un poco general. Después, bueno, cada demarcación es un poco después ya entrar a valorar o, bueno, a especificar un poco más. Pero yo creo que primero futbolista y después, bueno, en este caso portero. Grandes equipos, al final, Mallorca, Albacete, Oviedo, lo que venga en el futuro. ¿El camino ha sido complicado? ¿Ha sido fácil? No, ha sido complicado. Hmm, Para mí sí. ¿Por qué? Bueno, yo siempre digo que no tengo el don de haber nacido siendo portero, como tienen muchos. Yo creo que, bueno, inicié siendo jugador de campo, y a través de los años pues hice el cambio, pero yo no tengo, creo, el don desde el portero como tienen muchos. Yo creo que, bueno, no ha sido fácil, he trabajado muchísimo, he dedicado muchísimas horas y creo que, bueno, al final pues con trabajo e ilusión pues he conseguido pues, llegar al mundo profesional, que no es un camino fácil por bueno, ya lo sabéis, y se queda mucha gente en el camino. Eso la gente no lo ve, pero se queda mucha gente que no cumple pues su sueño y aparte pues todos los sacrificios que conlleva la profesión, que es lo que menos se ve, pero hay muchísimos. Yo me acuerdo de verte segunda vez con el Nastic, ganarte el puesto de titular y de repente sanción o un tema de fichas de sub-23, sub-25 o algo así, si no recuerdo mal, Sí. y de ganar el sitio otra vez a salir, y un momento duro, que hace ya muchos años, tío, que nos Claro. conocemos. Claro, es que ese año fue una temporada un poco complicada porque inicié jugando la temporada, después hubo un cambio de entrenador, me cambió y volvió a hacer un cambio de la portería, que esto sí que es verdad que se ve pocas veces, pero por un fallo burocrático con mi ficha pues hubo una denuncia y al final el perjudicado fui yo, que estuve sin jugar 5 meses, y eso al final se hizo muy duro y nadie
ya se acuerda de lo que pasé, pero sí que es verdad que fue un momento pues, posiblemente de los más duros deportivamente hablando. Al final hay mucho, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Hay mucho, habrás tenido mucho compañero que no ha llegado, que al final se ha quedado, pues, que no ha llegado al fútbol de élite. ¿Has mantenido relación con alguno de ellos? ¿Sabes cómo les va la vida a algunos? O sea, porque al final es ese tramo de edad, ¿no? Que puedes dar el salto. Muchos a veces, pues yo que sé, dejan los estudios apostando igual porque el tiempo no pueden compaginarlo. ¿Conoces algún caso de decir, ostras, pues mira, más de uno que aún tengo relación se han quedado por el camino y ahora pues siguen con sus vidas, pero... O sea, hay casos y los conoces. Sí, y muchos. Yo sé, a veces pongo el ejemplo de cuando yo era división de honor del juvenil, del Mallorca. Pues en plantilla, pues, no sé, 21, 22 jugadores. Y de esa generación al fútbol profesional, lo que es segunda y primera división, llegamos, creo que fueron 3, 4 jugadores. Y estamos hablando de una cantera importante en España, donde pues hay mucho elegido y al final solo llegamos 4 jugadores. Ahí creo que está la evidencia de que es un camino muy, muy complicado, donde se queda mucha gente en el camino, incluso estando en edades ya importantes para dar el salto al fútbol profesional, y al final se quedan, como has dicho tú, en el camino por tema de estudios o porque no quieren tampoco a lo mejor tener el sacrificio que deben de tener para poder dedicarse a ello, y al final muchos pues se ponen a trabajar o se dedican a otra cosa. O por condiciones también. Claro, por condiciones. Pero bueno, llega un momento que a lo mejor ya no da más de sí alguno, y eso a lo mejor es lo que cuesta más de aceptar, ¿no? No, claro, seguramente pues en algún caso pues por condiciones también se queden en el camino, o por situaciones que a lo mejor también son difíciles de controlar. En el fútbol hay situaciones que los jugadores no controlamos, como el tema de los entrenadores, que al final, ellos deciden, y si a un entrenador no le encajas en su idea de juego por condiciones que tengas, pues al final no juegas o tienes menos protagonismo. Pero es verdad que estamos hablando de edades ya elevadas y en niveles altos de canteras, y estamos viendo que hemos llegado, entre comillas, pocos. Incluso yo creo que si me pongo a pensar en esa liga que nos enfrentábamos a Barça y Español, nos ponemos a mirar las plantillas y seguramente muchos también se hayan quedado en el camino y son de canteras mucho más importantes. Es muy fuerte que partimos de una de las mejores canteras de España, que compites contra las mejores también, y han 3, 4 jugadores. Imagínate el que no está en ese equipo. Entonces ya ese 3-4 ya es 0 o con mucho 1, pero a saber con qué paso. O sea, realmente hoy en día mucha gente, los padres, que mis hijos sean futbolistas, ¿qué tal? Y van muy equivocados. Es que es imposible casi. Hay que partir la base de que no hay... Bueno, el embudo es muy estrecho. Al final es que... ¿Cuántos jugadores hay en primera y segunda división y cuántos jugadores hay en juveniles, juvenil A, juvenil B? Al final el embudo es pequeño y también has de tener, yo creo, suerte. Es decir, hacer el partido bueno el día que justamente hay un ojeador que no sé qué, marcar el gol que igual no has tenido tanto protagonismo en todo el año, pero los 2 partidos importantes has estado bien y justamente son los que te han visto. Sí. O sea, también hay un factor suerte. El entrenador, como dices tú, Tumego, que el entrenador que venga, pues justamente, porque si no apuesta por ti, igual pierdes un año entero de... Si eres portero ya ni te cuento, porque otra cosa es el delantero, que igual entra de titular a rol de rotación, pero un portero, si no cuentan contigo, puedes perder un año muy importante de tu vida. O sea, al final es un cúmulo de mucha suerte, de muchas cosas, ¿no? Sí, muchos condicionantes al final. Es estar en el momento y en el sitio adecuado, y ese pelín de suerte que hay que tener, yo creo, también, seguramente en muchos trabajos, pero bueno, en el mundo del deporte más, porque has dicho que el embudo es muy pequeño en España, pero claro, nos ponemos a analizar los jugadores ya nacionales que hay en primera y segunda división y aún se vuelve más pequeño, claro, porque ya no todos son nacionales. Sí. Entonces, como decía Joan, los padres ahora están enfocados en que sus niños sí quieren ser futbolistas, y para mí eso es una equivocación muy grande, porque añaden presión al niño, eso va a empezar,
cuando están en edades de disfrutar del deporte, que yo en ese momento era lo que hacía, que era disfrutar de jugar con mis amigos y del fútbol. Y después, bueno, pues si tienes la suerte de llegar bien, si no, pues yo creo que no hay que volverse loco en este aspecto. Hablemos de cosas, ya venga, va, más alegres. Bueno, esto es alegre, al final es una realidad del fútbol y hay que hablarla, es una y lesión, es importante. Hay que escucharlo, sin duda. El debut en el fútbol profesional, en segunda división, ¿te acuerdas? ¿Con qué equipo, en qué estadio, qué resultado, qué pasó el día del debut? O sea, Sí, mi debut fue en Los Cármenes contra el Granada, ¿vale? en segunda división, con el Albacete, y empatamos a 0. O sea, portería cero en tu debut en el fútbol de élite. Eso es, y era un equipo que en ese momento pues bajaba de primera división y había vuelto a segunda división, y el debut era en su casa. Pues, potente. Nosotros, ascendidos también de segunda B, pues era un debut especial, la verdad. Y sí, 0-0 y estuve bastante bien, la verdad. ¿Sí? Sí. Es un tío humilde. Lo paró todo, estuvo de loco. Sí, pero seguro, buenas acciones. No, Bien, pero, me acuerdo ese a ver, partido. al final, jugando contra equipos de estos y terminas 0-0, algo bien has hecho. Hombre, algo bien has hecho. Es un padre de familia. Es un padre de familia humilde. Además, en Albacete es quizá donde el nombre Tomeu Nadal empezó a sonar con fuerza entre los mejores porteros de segunda división. No es una cosa que diga yo, o sea, los datos están ahí. Uno de los porteros que más paradas realizó durante 2 temporadas seguidas con el Albacete. ¿Por qué crees que se dio eso ahí? ¿Por qué en Albacete es cuando realmente tu potencial pues, salió a la luz y pudiste demostrar tu cualidad? Bueno, pues al final encuentras el sitio adecuado y la gente. Yo creo que fue el encaje perfecto. Yo llego allí de estar prácticamente, un año, 2 sin jugar, jugando muy poco. El año anterior había jugado 2 partidos de Copa y llego a Albacete, pues eso, con un poco de incertidumbre a ver cuál va a ser mi nivel competitivo al final, porque no es lo mismo estar entrenando cada día que al final tener que jugar todos los domingos. Y la verdad que, desde el primer momento, pues yo creo que encajé en el club, encajé en la ciudad, encajé en el estilo, el entrenador apostó por mí, las cosas salieron bien, hicimos campeones de grupo, ascendimos, me salió una eliminatoria muy buena contra el Valencia Mestalla, entonces el encaje perfecto. Y después, llegan los años en segunda división, que al final un jugador tiene que estar cómodo en la ciudad y yo lo estaba. Tanto yo como mi familia pues estábamos muy cómodos, nos sentíamos queridos y se dieron todas las circunstancias para que yo tuviera un buen nivel ahí en Albacete. Yo creo que ha sido un sitio seguramente donde he sido más feliz en todos los aspectos. Ha sido fue una etapa muy, muy importante para mí, donde crecí mucho como portero y la verdad que cuando estás en un sitio y estás a gusto, estás tranquilo, es cuando tienes más opciones de dar el máximo a nivel deportivo. Y ahí llegaste incluso a ser capitán en Albacete. Y eso al final también nos interesa, a mí y también a ti, que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Del fútbol profesional, que a veces nos queda un poco lejos, porque al final nosotros, yo sobre todo, fútbol amateur, y que al final es un fútbol pues más competitivo, pero de amigos, y al final lo haces para disfrute personal. Pero siempre me ha interesado mucho la figura del capitán en el fútbol de élite. Porque hasta lo que yo sé, va más allá incluso de llevar un brazalete y dar 4 órdenes en el campo. Entonces, ¿qué tareas tenías tú como capitán? O sea, ¿qué responsabilidad, qué tareas tenía un capitán como tú en el Albacete, por ejemplo? Al final los capitanes, yo creo que normalmente son los que más años llevan en el club o en el equipo, pero también creo que va muy acorde con la forma de ser del jugador. Y yo creo que, yo fui capitán allí en Albacete 3 temporadas, si no me equivoco, y al final, me metí también muy de lleno con el club, me sentí muy identificado
con los valores que transmitían y al final encajaba, pero es verdad que el trabajo del capitán va mucho más allá de llevar un brazalete en el centro del campo, y yo creo que hay que estar preparado para todas las situaciones. A mí me tocó vivir una situación muy, muy complicada a nivel deportivo con un descenso y prácticamente como capitán era yo quien salía a hablar con la prensa todas las semanas, y eso al final tienes que estar preparado para hacerlo, porque no es fácil y no todo el mundo está capacitado para hacerlo. Y después también tienes que saber manejar situaciones con el club que no son fáciles. Cuando las cosas van bien, todo el mundo puede ser capitán, porque negociar con el club primas o cualquier otro tipo de cosa, entre comillas, es fácil, pero al final es verdad que tienes que tener una autoridad dentro del club que ellos tienen que ver en ti, y tienes, creo que una figura importante en el vestuario para alzar la voz cuando se tiene que hacer, cuando las cosas sobre todo no van bien, porque cuando, como he dicho, las cosas van bien todo es muy fácil. Cuando las cosas van bien el grupo se lleva solo, entre comillas, entonces hay menos trabajo, pero cuando las cosas van mal, que a mí me gusta ser una persona que no se esconde cuando las cosas no salen bien, y de hecho me ha tocado este año en Oviedo, llevaba un año y mis compañeros me hicieron capitán, entonces para mí eso fue un acto de que la gente me apreciaba y me veía como una figura importante dentro del vestuario, y me ha tocado vivir situaciones complicadas y difíciles con los clubes, y al final hay que saber manejarlas. Entonces hay que estar preparado para serlo. Hay gente que no lo está ni quiere serlo, porque manejar situaciones y con la afición, con los clubes, con la prensa no es fácil, y bueno, yo creo que soy una persona que he crecido en el fútbol y he vivido muchas experiencias y me han hecho ser mejor persona para poder llevar todos estos temas. Al final he sido capitán en muchos equipos también, y la experiencia pues te ayuda a manejar todo este tipo de cosas. Un poco relaciones institucionales, el Emilio Butragueño, que luego esto lo ligaremos con tu padre. Sí, luego lo ligaremos, exacto. Nos quedamos con el Emilio Butragueño del vestuario y del club para ligarlo con tu padre. Me gusta. Porque, y siguiendo hablando un poco... El tío tiene don de gente. No, es que y aquí se usa y se va a seguir usando, y ya luego eso lo vas a explicar tú con él, cómo faremos a reír. Siguiendo hablando un poquito de Albacete, ahí coincidiste, pues me hace mucha gracia, ahí coincidiste con José Antonio Caro, conocido como Churripi. ¿Cómo fue vuestra relación ahí? En plan, él llegó jovencillo, ¿no? Entiendo, del Sevilla Atlético o del Valladolid, no sé dónde llegó él en ese momento. Él llegaba, digamos, del Sevilla Atlético, pero fue el verano lo firmó el Valladolid y lo cedió al Albacete. Él llegaba muy joven, obviamente, y seguramente con unas expectativas también muy altas. Era un jugador, era un portero en ese momento que salía de una cantera importante, de que había hecho una temporada muy buena en el Sevilla Atlético, y después le tocó vivir otra pues más complicada, y llega al Albacete siendo muy joven. Y bueno, es verdad que llegó un poco tarde en pretemporada, y bueno, al final el míster empezó conmigo en la portería, apostó por mí, y ese año es que yo creo que salió todo perfecto. Entonces él, pues bueno, la verdad que tenemos una excelente amistad desde ese momento, porque fue muy buen compañero y entendió muy bien todas las situaciones, y yo creo que también le ayudé mucho. Y después, bueno, las condiciones deportivas, bueno, son las que se han visto ahora. Es verdad que, bueno, él creció en ese momento, necesitaba, después de Albacete tuvo
temporadas muy buenas y ahora pues en Burgos creo que llegó pues en un momento adecuado que yo lo comparo un poco también conmigo cuando le tocó vivir ese año mío en Albacete que hicimos playoff. Entonces él lo ha vivido ahora como primer portero y yo creo y me alegro muchísimo de que le vayan así las cosas porque fue muy buen compañero, tenemos muchísima amistad, unas condiciones brutales como portero y la verdad que fue un año muy bonito para los dos donde crecimos y donde aprendimos mucho uno del otro. Decimos eso para la gente poner en situación, no es porque Caro, sino porque José Antonio Caro es portero del 2-5 y ahora viene un poco la siguiente condición, que es que cuando él llegó contigo a Albacete, Caro no llevaba guantes 2-5, pero cuando se fue de Albacete, Caro se fue con guantes 2-5. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó esa temporada ahí? Pues bueno, allí con Joan iniciamos el proyecto de 2-5 y empezamos a hacer pues pruebas de modelos. Y yo estaba, bueno, él estaba con otra marca y bueno, obviamente yo también. Y bueno, pues iniciamos el proyecto, iniciamos la prueba de modelos. Y a él, pues, desde el primer momento le gustó el primer modelo Moscú que tuvimos. Lo pondremos aquí sobrepuesto en imágenes, porque realmente es la primera muestra, ¿no? De la primera muestra. Ese fue luego el primer guante comercial, digamos. Luego se convirtió en el primer guante comercial de 2-5. Que sí, que hubo unas pequeñas modificaciones, pero bueno, era prácticamente el mismo. Y desde el primer momento le gustó mucho y bueno, pues lo probó y le encantó y ahí pues estuvimos hablando por si le apetecía pues unirse a la marca siendo nosotros muy jóvenes, Joan. Sí. Madre mía, sí. Tenía los guantes ahí en mi piso, todavía has dormido en ese piso lleno de guantes. Narcopiso de guantes era eso. Tal cual. Y nada, José Antonio, bueno, claro, fue el primer portero 2-5 que firmamos. Gracias a que le encajaron el guante, que yo también estaba con él en el Albacete, bueno, pues encajó todo. Sí. Y ahora te ponen los guantes para calentar a la cara. ¡Pam! No, muy bien, es una historia divertida porque... Pero, sí, pues allí salió el primer portero 2-5 que firmamos nosotros. Luego vinieron más, hasta la nómina que tenemos ahora, y en alguno, ya hablaréis luego también, pero ha vuelto a tener un poco de relación Tumeu, los dos en eso trabajáis a veces bastante codo con codo, pero hablamos un poquito ahora de en tu último... No veo el momento en que se retire, la verdad, y ya esté aquí en el día a día. Hablemos un momento de Oviedo, que ha sido, digamos, hasta la actualidad, pues, donde has estado. Ahora eres agente libre. No te voy a preguntar, porque no sé cuándo saldrá el podcast, no quiero que sea temporal, pero bueno, seguirás en segunda división, parece ser. Pero Oviedo, has estado en un equipo histórico del fútbol español y ahí has podido vivir igual uno de los derbis más... A mí, por ejemplo, como aficionado al fútbol español, es de los que más me interesan, y porque es uno de los derbis más calientes. ¿Cómo es el derbi asturiano desde dentro? Además, creo que pudiste jugar tanto el partido de ida como de vuelta, o solo el de vuelta. Este año es de vuelta. El de vuelta. O sea, que has podido vivir dentro del campo lo que es un derbi asturiano. O sea, sí, ¿qué sí. es? Pues la verdad que es una pasada, porque a veces un poco los que venimos de fuera de Asturias y vemos el derbi y vemos un poco la confrontación que hay entre las dos aficiones y los dos clubes, a veces no lo entendemos porque al final hay 25 kilómetros de distancia. Asturias tiene dos equipos en segunda división. Pues, bueno, debería haber un poco más de, a lo mejor decimos, de cordialidad, ¿sabes? Que eso este año se ha ido mejorando, pero es verdad que después te van explicando cosas que han pasado entre ellos y bueno, lo puedes entender, pero es verdad que lo que se vive en ese derbi a falta de 2 semanas es una locura. La gente sale el calendario y ya marca la fecha del derbi. Allí es casi fiesta en la comunidad porque es un día especial y las dos aficiones lo viven, o las dos ciudades lo viven muchísimo. Y bueno, es muy especial, es muy caliente el derbi, pero vivirlo desde dentro del campo, en el césped, es una pasada. Desde que llegas al estadio, ya el dispositivo que hay montado para ese partido no tiene nada que ver con el otro.
nosotros me acuerdo que incluso tenemos que llegar antes al estadio por seguridad. Las aficiones contrarias tienen que entrar 2 horas antes al estadio por tema seguridad. Entonces eso ya te da una señal de que, bueno, de que es un derbi caliente. Pero es un partido muy bonito de jugar, muchísimo, porque al final hay mucha tensión, hay mucha, bueno, entre las dos aficiones, pues, entre comillas, un poco de odio. Pero como jugador creo que no puedo hablar muy alto porque obviamente yo no he vivido un Betis-Sevilla, pero sí que compañeros han vivido otros derbis y dicen, bueno, de hecho Víctor Camarasa, que estuvo con nosotros y ha vivido los en el dos, Betis también. dice que obviamente en el Betis-Sevilla hay mucha más gente, pero bueno, que es lógico porque en Sevilla hay muchísima más gente y ahí tiene más afición, pero que es muy comparable los dos derbis. Entonces eso ya te da una idea de la magnitud que tiene el derbi asturiano. Es que en cuanto a derbi caliente, porque sí, luego hay el clásico, que no es un derbi, es un clásico, pero es por la rivalidad deportiva, ¿no? Pero como... Y zonal también. Pero claro, o sea, el Barça español, por ejemplo, hace tiempo que igual... Como también hay tanta diferenciación entre niveles, al final, oye, sí que es verdad que uno queda por encima del otro cada año, pero están en la misma categoría y compiten en teoría por lo mismo, que es el ascenso. Luego la temporada va como va, pero claro, como hay tanta igualdad deportiva en teoría también entre Sporting y Oviedo, y además lo viven así, yo creo que es de los derbis, o sea, si no el más caliente de España, yo creo que es, ¿no? Sí, Celta Depor en su día lo era mucho, pues claro, como no comparten categoría, pues ya no existe ese derbi, claro, pero ese derbi sí es muy caliente. De hecho, aparte, claro, creo, si no me equivoco, que ha habido 12 enfrentamientos desde que el Sporting volvió a bajar a segunda división. Y claro, es que el Sporting solo ha ganado un derbi. Ostras. Entonces, claro, por su parte aún hay más presión por querer ganarlo. Yeah. Entonces, claro, yo he estado 2 años y hemos ganado 2 y hemos empatado 2. Entonces, más palito. Balance positivo. Balance positivo. Pero es que el Sporting solo ha ganado 1 desde hace 6 años. Entonces, claro, a eso le sumas todo lo que hay detrás, pues ellos, claro, siempre dicen que Asturias es azul, ¿no? Por eso es el motivo, porque al final Oviedo ha sacado mucho más puntos en los derbis que el Sporting. Aquí me surge una duda. ¿Se puede ser del Oviedo en Gijón y se puede ser del Sporting en Oviedo? ¿O está más cada uno ahí en su ciudad de su equipo? No, hay aficionados viviendo en las dos ciudades que son de los equipos contrarios. Pero sí que es verdad que hay que ir con cuidado. Van así por la calle. Hay que ir con cuidado sin decir nada, obviamente, porque sí, hay, bueno, pues... Es increíble, o sea, yo creo que somos un poco cazurros los demás y no nos damos cuenta de la magnitud hasta que estamos ahí y te lo explican desde dentro y lo ves y es como, wow, es que es caliente. No son de este, no, son del Oviedo a muerte, del Sporting a muerte, y es su equipo y a full. Eso es, lo tienes que vivir. Eso mola, eso es un poco más estilo inglés, ¿no? Que cada uno hay un poco más de su ciudad o siente más sentimiento, el y sentimiento aquí de pertenencia es un poco... de su ciudad, de su club, ¿sabes? Entonces allí, ya te digo, 2 semanas antes del derbi se empieza a hablar del derbi. La gente ya solo piensa en el derbi, da igual el partido que venga, ¿no? El derbi es lo más importante, allí se vuelca todo el mundo y la verdad que es una locura el día del partido y la verdad yo me siento un privilegiado de poder vivirlo porque eso se tiene que vivir, ¿no? Además es un derbi que curiosamente ha sido, durante los últimos años, ha sido un derbi to five también. Sí. Porque en Sporting tuvimos, bueno, Mariño, ahora jugador de la Almería, que sigue siendo portero to five, pero estuvo mucho tiempo, también con Cuellar, también, y estabas tú. Claro. De hecho, este último fue Cuellar contra Tomeu. Los 3 últimos ha jugado Pichu, entonces, y el último, pues sí ha sido... Porque ha sido curioso porque en Asturias to five realmente hemos estado presentes en los 2 grandes equipos de Asturias y en el derbi asturiano. Eso es. Así que también lo hemos seguido muy de cerca nosotros también por eso. Y hablemos ahora ya igual del Tomeu. Aún le queda cuerda en el fútbol, pero bueno, el futuro decidirá. Hablemos un poquito de Tomeu en to five, porque Tomeu, la gente que nos conoce lo sabrá, la gente que no igual lo descubrirá con el podcast, pero Tomeu es uno de los socios de to five. Entonces, pregunta para los dos.
¿Cómo te liaron? ¿Cómo y quién te lió para unirte a este proyecto de 25? Hay unos cuantos episodios aquí, ¿eh? Sí, y hay sí, unos eso. cuantos momentos. Hay que Hay bastantes ir bastante momentos, atrás sí, en el sí. tiempo. Tú mismo empieza. Bueno, puedes No, ayudarle, también. El proyecto 25 en sí nace, si no recuerdo mal, 2014, 2015 o hasta 2013. Ya. Es que ya tiempo pasa volando, ya no me doy cuenta. Pero yo creo que 2015, 2014 empieza Yo todo creo un poco... que se empieza a hablar 2014. Es cuando se empieza a hablar un poco del proyecto. Y ahí es cuando iniciamos la conversación, Joan y yo, del proyecto. Pero es verdad que lo iniciamos, hicimos... Era un momento complicado también. Era un momento complicado, sí, sí. Y éramos muy jóvenes también los dos. Sí, sí. Joan más que yo. O sea, tú y yo ahora tenemos 29 años. Tú, para entonces, eres un chaval de 22 o 23 años. Yo empecé en el mundo de los guantes de portero con 19. A vender. Empezaste con 19 y la idea de 25 te vino a la cabeza con 20 y pocos. Sí, sí. O sea que No, empezaste no. joven. Muy joven. Lo que pasa es que yo mismo no me notaba preparado para Ya. algo. O sea, si ho fem, ho fem bé, ¿eh? Ya. Si lo hacemos bien. Entonces no me notaba preparado del todo para hacerlo. Tú también estabas en un momento en tu carrera de un poco de impasse. No cuajo. Digamos que no cuajo. Yo creo que fue una decisión acertada también, ¿eh? Sí. Inconscientemente fue acertado Visto- porque... visto lo visto día de en hoy. ese momento no hacerlo, ¿no? claro, En ese momento. porque Joan pues siguió trabajando en el sector y adquirió conocimientos y experiencia Sí, sí. que después a la larga nos sirvió para iniciarlo de verdad. Entonces yo creo que fue... Claro, yo no había hecho el máster que hice de temas de asesoramiento fiscal, contable, mercantil para la empresa. O sea, a nivel de conocimiento yo estaba mucho más verde. Y luego tú también, en el momento en que te unes a 25, tu figura como portero es mucho más contrastada también. O sea, realmente Ya. fue un acierto por todas las partes. Pero yo creo que hay un día muy clave, que es el día de ahora, que es en 2018, en agosto de 2018, que Tomeo me llama. Yo estoy en el tren, literalmente, llorando. Me acaban de despedir abiertamente de un trabajo ¿Vale? que yo estaba en un sitio durante 2-3 años de abogado, lo dejé para un gran proyecto tal y cual, que me vendían la moto con no sé, super proyecto, y yo Y ese tan proyecto feliz, y ese duró un proyecto mes. en verdad fue un poco engaño, y fue solo 4 o 5 meses, que era la Vale. temporada alta de trabajo de abogados, que es durante el primer semestre. Y yo en plan, "Buah, me acabo de crear un Buah. piso en Barcelona, me acabo de gastar mis ahorros, no tengo un puto duro, perdón por la palabrota, estoy jodido. Llamada a Tomeo Nadal, hacía años que no hablamos, ¿Qué además. quieres un de tiempo, ahora? Y yo pensé, "Uf, no es mi día, en plan, no voy a estar receptivo". Y yo, "Joder, la amistad que hemos tenido, va, tal". Y él, ¿qué tal? No sé qué, como a todo esto, lo otro. Y yo pensando, este cabrón está con GK, ¿sabes? No sé si puede salir la marca, ¿no? Pero en plan, Haremos pis cuando... sí, está con otra marca. Ahora ya no estoy en el Qué mundo, bol. que no le puedo hacer nada. ¿Qué buscas? Y me dice, tío, mira que esta marca, la otra, no sé qué. Va, tú y yo teníamos un proyecto. Va, o sea, Tomeo fue un salvador motivacional en ese momento, un guía que se abría ahí del cielo. Y ahí dijiste, Y pasé de llorar a estar motivado. dice, tío. ahora es el momento. Sí, es que Fue tremendo. yo tío. estaba con una marca, había terminado contrato, me estaban llamando diferentes marcas porque estaba en segunda división, y yo decía, "Pero tengo que ahora empezar a negociar con otras marcas, que si probar me mandan a probar guantes". guantes". Digo, ¿y si volvemos a empezar? Es lo que me molaría llevar mi propio guante. Claro, ¿no? claro, digo, pues igual es el momento de hacerlo. Y nada, la llamada surgió, pues nada, le llamé, me acuerdo, yo estaba en mi habitación en Albacete y lo llamo, y tal cual ha contado él, estaba de vuelta en el tren Sí, sí. y me dice, yo no sé si esta llamada tenía que pasar o no, pero tío, justo No. en el momento adecuado. Fue increíble que fuese en ese momento, o sea, Bueno, al final estas cosas pasan, ¿eh? O sea, parece casualidad, pero sí. pues estas cosas a veces pasan, se unen los astros, cuando necesitas algo de repente aparece involuntariamente
lo que necesitabas en ese momento y me imagino la llamada, tú me llamándote y de fondo en plan próxima parada, Las Planas. Próxima parada, Ukata. Tal cual, sí. Pero bueno, Increíble. aquí nace la idea, luego entiendo que viene un proceso No, de- aquí empieza ya, o sea... Aquí no es la idea, la idea ya la habíais tenido. Sí, aquí es ya es en plan, pam. le damos. Sí, sí. Y ahí que iniciamos. empieza el diseñar, muestras, logotipos, o sea, todo esto. Ahí luego empieza una fase de decir, ok, ¿cómo queremos hacerlo? ¿Qué queremos hacer? ¿Dónde queremos ir? ¿Queremos ser nosotros dos? ¿Queremos que alguien más se una? Claro, yo en ese momento tenía un duro. De hecho, o sea, 25, aún estoy pagando el préstamo que le pedí al banco para fundar 25. O sea, no me da miedo decirlo. O sea, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo minimizamos riesgos? ¿No? Tal cual, sí. Empezamos a hablar, a darle forma a todo. Yo creo que hicimos un guión y dijimos, yo creo que lo más adecuado es que tengamos otro socio. Que seamos Más adelante, ¿no? Un poco más adelante en el tiempo se unió. No, ya ha pasado tiempo y se puede decir sin abiertamente. problema. De hecho, de no lo vamos a decir, pero bueno, contactamos primero bueno, teníamos en mente una persona que en un momento anterior nos había dicho que le gustaría estar Sí. dentro, pero al momento de hablar con él nos dijo que no. Entonces, bueno, Joan pues tenía mucha amistad con Edgar Badía. Sí. Yo le había ido pagando sus guantes de Claro. su anterior marca Vale. y todo sale de ahí. Luego tuvo contrato porque luego se me aparecen los amigos y dicen, no, yo le he dado los guantes, nada. Los primeros los pagué de mi bolsillo. Entonces, eso ya generó. Se lo un poco diré cuando de tengamos vínculo. a Edgar en el podcast, le diré. Se lo podemos decir. Sí. Eso generó vínculo. Entonces salió su nombre. Me acuerdo que tuvimos una reunión después de un Reus Albacete. Sí. Que los dos se cascan un partidazo de vale. locos. Creo que gana el Reus 2-1. No, ganamos nosotros. Ah, 1-2. vosotros 1-2, vale, es verdad. Sí. Y Uy, ¿vino Edgar Vinagre o no vino Edgar Vinagre? Edgar, si ves la foto de los tres, te ves la cara y Te ves sabías la cara de- sabías que había perdido. Buenísimo, tío. Esta foto la tenemos que encontrar y la Ay, pondremos. no, está. La ponemos en el podcast. Lo que pasa es que Esta yo pesaba foto. 10 kilos más, por eso no la pongo mucho. Pero sí es verdad que allí nos vimos los tres y hablamos y nada, iniciamos el proyecto y al poco, yo creo que fue a la semana o a las 2 semanas, los tres nos vemos en Barcelona, En Barcelona, sí. que fue el momento de De empezar a hacer números y ya. de tal. todo. Y empezar a mirar pues para fabricar modelos de prueba y todo eso. Molt bé. A ver, es interesante. Al final yo la historia me la sé también un poco, pero es interesante porque al final cómo nace y bueno, vosotros dos además que estuvisteis desde el día -1, poder ver la evolución de la marca, dónde estamos a día de hoy, dónde seguiremos creciendo si todo va bien y seguimos haciendo trabajo, también tiene que ser algo que os enorgullezca. Además, aquí en 25 también, y aquí venimos también a lo que ha dicho Joan, que aparcamos, en 25 aquí ya se dice que el día que dejes el fútbol ya tenéis un cubículo, ahí ya tienes una mesa preparada porque Ya se tienes dice que, despachito. Sí. que vas a trabajar aquí en 25 porque se te da muy bien una cosa. Joan, te dejo ahora, te cedo la... Bueno, se le dan bien muchas cosas, pero él tiene un don de gente, es que ¿a quién le cae mal tu Nadal? Yo, o sea, nadie con Es que quien no- porteros que hemos ido a grabar, no- tal, nadie ha hablado Nada, mal de tío. tu... No, además, bueno, ya lo hemos hablado varias veces y será la idea. Que sea un poco el Play Liaison Manager, darle un buen nombre ahí profesional, que es el encargado de poco el contacto, los ¿no? patrocinios, de abrir vía con el portero, pero además yo puedo hablar con un portero y me escuchará, me respetará por su educación, por lo que, por muchas cosas o por lo que se está haciendo en 25. Pero cuando hablan de portero a portero, ahí hay una- un pequeño rango superior que ya hay un entendimiento. Entonces, Tomé cuando habla con un portero, genera afinidad rápido, se entienden porque comparten campos de entreno, agua, o sea, muchas cosas se entienden bien. Además, el tío tiene un montón de gente, conoce el producto. Y su se personalidad, lleva bien con todo ¿no? el También, mundo. al final tú eres una persona que, como dices antes, te llevas bien con todo el mundo, que hay porteros al final que, y es normal, pasa en el deporte Pero se de lleva bien élite. con todo el mundo, perdona. No porque sea un queda bien, No, sino porque es su forma Es bien. cercano. O sea, sí. no, porque sí que vamos con gente, incluso tenemos otros porteros, porque también para mí es una parte normal del deporte, pero hay porteros que igual
No digo que sean muy crecidos o tal, porque al final también hay muchos porteros que necesitan esa actitud un poco de tener ese ego, y es gracias a eso también igual han llegado donde han llegado, de creerse que son los mejores. Y al final yo eso no lo veo nunca como una cosa negativa, lo de Cristiano, ¿no? Pues para mí que tenga esa actitud Cristiano Ronaldo o jugadores de ese estilo, yo creo que es parte de lo que les ha hecho llevarse al éxito, ¿no? Y hay muchos porteros así. Igual ese no es el perfil de persona que podría hacer ese trabajo, porque al final él tendría la sensación de que habla como que perdona la vida, ¿no? Con otro portero tal. Tú al final tienes una comunicación siempre muy cercana, y al final cuando un portero te venga Tomeu y te diga tú, yo ese guante te estoy ofreciendo a ti, lo llevo yo y es mi herramienta de trabajo. También eso creo que genera una confianza con otro portero profesional que igual no lo tendría si envío yo el mail, ¿sabes lo que quiero decir? Yo creo que eso es lo que al final el portero, cuando hablo con él, porque al final es verdad que lo que ha dicho Joan, yo pues, hablo con muchos porteros porque, bueno, tengo muchas amistades de portería y si no, pues, bueno, te cruzas en el campo y, bueno, siempre tienes alguna conversación. Un partido haciendo de comercial el tío. Sí, acaba el partido, va corriendo. ¿Qué marca llevas? ¿Cuánto te queda de contrato? No, pero al final lo más importante, yo siempre lo digo, al final es que el producto te guste. Yo no quiero que un portero lleve 2-5 porque lo lleva Tomeu Nadal, porque lo lleva Garbadía, porque ellos son... No. Yo creo que el portero esté a gusto con el guante y le encaje en su mano y se sienta a gusto cuando para. Eso es lo que quiero yo. Porque si no, ¿de qué me sirve? Si al final eso a la larga va a ser perjudicial para nosotros. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Cuando alguien se une, pruébalos primero y después hablamos, que eso es lo más importante. Después es verdad que creo que hemos hecho una evolución, como sabéis, muy buena en el producto. Creo que el crecimiento es brutal. Porque si ya no te estoy hablando del Moscú primero que tuvo caro, que en ese momento creo que era un buen guante sí. Y gustaba. Pero claro, la evolución que ha tenido ahora el material creo que es elevadísimo. Entonces... para mí, lo más importante es que el guante que se pone un portero esté cómodo. Si no le encaja la marca, yo no voy a obligar a nadie a llevar Chufai, ni mucho menos. Pero creo que a día de hoy... Tú sabes generar el vínculo, tú sabes generar esa empatía con el portero. La primera impresión haces que sea buena. Bueno, el primer contacto, ¿no? El final, que es el importante. Sí. Entonces ya el portero está predispuesto a que le guste ese guante. De hecho, muchas veces habéis jugado en equipo y me refiero, tú haces el primer contacto, esa parte más cercana de, oye, te presento esta marca, yo estoy ahí, yo soy parte de la marca, por tanto, ten confianza en ella, tal, no sé qué, prueba el producto y ya igual ya entras luego más tú para temas, yo que sé, más legales, más de oferta. Más nos entendemos bien. Sí, al final, ese equipo, ese biomio es el que esperemos que lo tengamos aquí. Aún no, te queremos mucho aún en el terreno de juego, pero el día que eso se acabe, aquí tienes la puerta. Vamos a disfrutarlo. Sí, ojalá, tío, ojalá pues lo hemos hablado muchas veces ya, que veremos cuando termine de jugar, no sé cuándo va a ser. Espero alargarlo mínimo 2 años más, pero sí, obviamente pues me gustaría poder formar parte de lo que hemos creado, porque claro, yo ahora vengo aquí y lo comparo con lo que teníamos hace un año y el cambio es brutal, y eso habla muy bien ya no de nosotros, sino también de vosotros, de la gente que trabaja, y yo creo que del equipo que hemos formado, que eso es clave. Gran parte también la tiene Joan, la culpa, porque es el que en el día a día está con vosotros, y creo que eso es fundamental, el equipo que hemos hecho, que ha permitido sobre todo pues crecer de esta manera en tan poco tiempo, porque se lo decíamos ahora hablando, que llevamos 4 años de existencia. No me lo creo, es como... Que es muy poco. 10, 20. No sé, por todo lo que hemos conseguido, y eso creo que hay que darle mucho valor también al trabajo que habéis hecho todos vosotros. Venga, va, última pregunta, porque ya tengo el editor que me dice que corte, porque el tiempo de edición va a ser... lo voy a tener editando 3 días. Tú y Edgar, como socios de la empresa, también os usamos mucho de conejillo de indias, ¿no? Al final sois los que más, a veces, o sea, los que nos es más fácil también enviaros guantes, que nos deis feedback. El filtro siempre son ellos dos. Por lo tanto, en tus manos habrás probado, eres testigo de la evolución de los guantes, porque al final cada año te va llegando cosas nuevas que vas probando.
¿notas esa evolución? Lo que te ha llegado ahora último, o sea, tú también notas cuando los usas y dices, ostras, estas muestras son mucho mejores que las del año pasado. Sí, sin ninguna duda, sí, lo he dicho, el guante ha evolucionado muchísimo y como dice Joan, nosotros al final probamos el guante, la prueba de guante que hacemos y hay una evolución brutal. Yo me acuerdo de un guante que probamos hará 3 años, porque fue para la segunda temporada, que era un guante que dentro tenía como pinchos y decíamos, pero ¿dónde hemos sacado esto? Te pones el guante salías con heridas en el dedo notabas como si te pincharan y decíamos, pero ¿cómo puede ser eso? Pero, sé cuál es ese guante. Sí, claro. Y obviamente nunca salió a la luz de ese guante. Fue un descarte. Nunca salió a la No viene el venta. potencial que tenía. ¿Verdad? Era para dejarte las manos suaves. Luego, o sea, de hacer un peeling. Micromovimientos no había. Se pegaba la piel con pinchos y no se movía. No, pero igual tenía potencial, pero es verdad que la evolución desde sobre todo el primer guante que probamos. Sí, ya lo notáis incluso con las muestras. A día de hoy, es que no sé a qué número exponencial se puede poner, pero es que es una barbaridad, la verdad. Creo que en eso sí que hemos hecho una evolución brutal, pero bueno, también es verdad que el mercado te lleva a eso. O evolucionas o mueres, está claro. O mueres. Entonces, yo creo que a día de hoy, no lo digo porque la marca sea nuestra ni mucho menos, pero creo que podemos competir muy fácilmente contra marcas muy asentadas en el mercado, donde llevan muchísimos años en cuanto a material del producto. Creo que estamos muy iguales en ese aspecto y creo que así nos lo están demostrando también los clientes, que al final que es lo que gusta y además yo ahora no voy a venderlo ni mucho menos, sino a un precio muy competitivo para todos los públicos, que eso creo que es lo más importante, que pensar en todos los niveles de vida que tienen las familias. Creo que eso también es fundamental. Aquí me gustaría decir algo a favor, una lanza a favor tuyo y de Edgar, que a pesar de ellos ser porteros profesionales acostumbrados a recibir material gratuito, nunca han perdido de vista la situación del público y los precios del público, y siempre, o sea, cuando yo he dicho, oye, mira, que hay que hacer subida, ellos siempre en plan, ¿seguro? ¿Por qué? O sea, sí. que otro, por ejemplo, pierde ahí un poco el Olemus y dice, bueno, pues como estoy desconectado, no, ellos siempre me ha gustado eso de muy pendientes, que a lo mejor otro pensaría en un futbolista profesional, no está acostumbrado a pagar y tal, y todo le parece bien, pero no. Eso siempre me ha gustado. A ver, yo creo que no hay que perder tampoco la esencia ni los valores que hemos transmitido desde siempre. Entonces, como siempre hemos tenido una línea en cuanto a precios, creo que la marca tiene que seguir con la misma filosofía siempre. Obviamente, pues a lo mejor algún año habrá un guante que por ser especial pues tenga un valor más alto, pero seguramente será más por el coste, porque los costes que no por la filosofía de no por la cuestión de margen. Somos más grandes, más caro. No, va a ser por un tema de coste, y así hemos estado funcionando también en la colección actual, que si había alguna variación de precios porque, ostras, el mundo ha cambiado, la materia prima ha subido el precio y al final... Y tú introduces mejoras también. Claro, eso es, y porque el material que se hace el guante también es mejor, obviamente. Y por ese motivo pues tiene que haber una subida, pero si no, creo que nuestra filosofía de marca creo que es muy clara y creo que no la tenemos que perder nunca, ni lo hemos hecho, vaya. Bueno, hasta aquí el podcast. Tommy, mil gracias por haberte pasado por el podcast. Has sido por invitado tu podcast, ¿no? por tu podcast. Nos queda el de Edgar también y ya tenemos el cheque hecho y ya. Perfecto. Bueno, mil gracias. Habéis cumplido, ¿no? Habíamos cumplido. No te pierdas ningún episodio de Area 25, ya disponible en Spotify.